Vamos a conversar esta hora con don Saúl Méndez, él es dirigente de Suntra. Bienvenido, Saúl, a Radio Panamá. Buenos días. Gracias, Arosemena. Un saludo a ti, a todos los que están trabajando contigo, a mi amigo Pinky, a los oyentes y bueno, a los que nos accesan por radio, por medios digitales. Un Así es, abrazo y el deseo de que las cosas sean mejores. así es. Oiga, don Saúl, vamos a ir como quien dice, de atrás para adelante. Vamos a iniciar con lo que ocurrió la semana pasada y es que la Iglesia Católica se pronunció a través del tema de los subsidios. Dijo que crean personas perezosas. ¿Cuál es el análisis de Suntra o de usted como dirigente sindical de esta posición de la Iglesia Católica? Bueno, lo primero que quisiera separar la Iglesia Católica del tema. Yo escuché fue al señor Lacunza Ok, que lo dijo. Realmente es una vergüenza escuchar a un cardenal decir una cosa como esa. Es vergonzoso. Y si usted lo analiza conforme al discurso del Papa Francisco, se da cuenta que parte de la jerarquía de la Iglesia Católica está distanciada de la lucha por los pobres, de los intereses de los pobres y demás. Ese discurso se lo he escuchado yo a los empresarios. Y debo decir que entonces yo considero que el señor Lacunza es empresario, o por lo menos está junto a ellos para decir una barbaridad como esa. Pero parece que a él se lo olvidó, por ejemplo, cuando Martinelli de los fondos del Estado donó varias veces recursos al organismo al que él pertenece. Yo me pregunto si eso lo hizo vago o lo hizo perezoso. Entonces, él no cuestiona, por ejemplo, los subsidios permanentes que tienen los empresarios en este país, como por ejemplo el de combustible, el de la energía eléctrica, son más de 1.200 millones de dólares. Este abuso y robo, él no lo cuestiona. Para mí es vergonzoso haber escuchado a Lancusa decir eso y prefiero quedarme con las palabras del Papa Francisco, que es un hombre consecuente con la lucha de los pobres, con la iglesia de base, con los cristianos de base, que son otra cosa distinta a la jerarquía, que son la gente que propugna por la teología de la liberación, por el bienestar social, por el humanismo. Yo prefiero quedarme con eso que con las palabras de Lacunza. bueno, y este es un país donde no hay un sector que no tenga un subsidio. Hasta hace poco la Asamblea aprobó un subsidio por insistencia para el tema del incentivo turístico. Imagínate, y no estamos hablando de Guayaba, estamos hablando de miles de millones de dólares. Además, ya te dije, el de la energía eléctrica es 1.200 millones, qué sé yo, el año pasado estaba en las estadísticas. A este año eso debe haber incrementado sustancialmente. Pero aquí los que más se benefician de las transferencias de recursos del Estado son los empresarios, en sus diversas modalidades, porque se han robado el poder ejecutivo, legislativo y judicial y lo han adaptado a sus intereses económicos, que no solo se trata, por ejemplo, de lo que se transfiere, sino incluso lo que se roban. Ya tú ves el caso Blue Apple, Odebrecht, Panama Paper y siga, Pandora Paper. Es decir, es realmente lamentable lo que está ocurriendo en Panamá. Oiga, ¿y cómo analizan ustedes la gestión del gobierno en un momento en el que estamos sumergidos en un tema de inseguridad, en un momento en el que ir al supermercado es difícil porque todo ha subido de precio, a pesar de que se subsidió el combustible, de que se hizo una lucha en algún momento para controlar los precios de la canasta básica? ¿Qué evaluación hacen ustedes a estas alturas del gobierno? No solo del gobierno, voy a meter también a las mafias empresariales, que son a las que sirven los gobiernos, no solo este, sino los otros 6 que pasaron, junto a la Asamblea de Diputados, las 6 que han pasado, junto a esta y junto a la magistratura de la Corte. Primero, este es un gobierno incapaz, creo que a todo el país le consta que es un gobierno incapaz, pero comprometido con los intereses del poder económico. Ellos no cumplieron con los acuerdos pactados en Penonomé, esa es una realidad. Los acuerdos de Penonomé ellos no lo cumplieron, el gobierno me refiero no lo cumplió. Los empresarios empezaron a esconder el arroz, por ejemplo, lo adulteraron, un delito penal, y hasta hoy quien funge como fiscal general de la nación no ha querido abrir una investigación contra ese acto delictivo castigado por el Código Penal. Pero además de eso, debo decir que los empresarios empezaron a subir los precios aún más como una forma de castigo al pueblo por haber luchado. Su gobierno genuflexo, su gobierno que es el gobierno de sus intereses, obviamente, y ellos han robado la segunda fase del diálogo, porque en la primera eran las curitas que se habían pegado para ir a la raíz de los problemas de la segunda.
Pero ellos decidieron, las mafias empresariales, sus gremios y el gobierno, romper ese diálogo. Y nosotros le hemos exigido a Monseñor, en este caso, que asumió la responsabilidad de eso, al arzobispo de Panamá, que él debió haber seguido llamando a la reunión hasta que se encontrara un nuevo facilitador. No lo hizo. Se dio a las presiones del poder económico y del gobierno y prácticamente se han robado el diálogo. Pero yo tengo, a pesar de esa situación, yo tengo una buena noticia para nuestro pueblo. Cuando esto vuelva a estallar, no vamos a empezar de cero, vamos a empezar donde quedamos, porque este país tiene que cambiar. Y la única forma que cambia es si el pueblo se alza, como se ha alzado con anterioridad, exigiendo respuestas profundas a los problemas profundos que vive el país. Este es el país que está en el sexto lugar del mundo, donde hay peor distribución de riqueza y mayor desigualdad, segundo de América Latina y del Caribe, y esto tiene que cambiar. Obviamente porque esta forma de robarnos a los panameños, la empresa privada con los precios que ponen, naturalmente esto tiene que acabarse. Esos precios exagerados de medicamentos, alimentos, combustible, energía eléctrica y ponga un largo etcétera, todos esos abusos tienen que parar. Y ojo, no es que estamos diciendo que hay que cerrar las empresas privadas y que estamos en contra de ellas, lo que estamos en contra es que nos roben como nos están robando, porque han adaptado las legislaciones a su conveniencia y quien administra el órgano ejecutivo también lo hace administrando a conveniencia del poder económico. Así que esto debe variar de manera tal que la población pueda satisfacer sus necesidades básicas, educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo y salario digno, que es lo que estamos exigiendo como elemento fundamental para la vida humana. Noviembre no sabíamos nada del contrato con Minera, diciembre nos enteramos que no se había firmado, enero una serie de presiones, ya llegaron los carnavales y no hay nada, don Saúl. Fíjese, este es otro gran robo al país. Usted debe recordar perfectamente, como periodista, haber visto al Suntra cuando tomó el proyecto, denunciando tráfico humano, denunciando el contrato, denunciando los abusos laborales, denunciando la colonia que se creó ahí, que se llama Minera Panamá o Quantum. Todo eso lo denunciamos. Hoy el país ha cobrado conciencia del problema. A raíz de la mentira de Cortizo, Cortizo le informó en enero del año pasado al país que ya iban a llegar a un acuerdo y que en julio lo presentaban a la opinión pública para que se discutiera. Hasta el sol de hoy, ningún panameño que no está sentado en la mesa, y los que están sentados en la mesa son los primos, ¿eh? Son familia todos, los que están por el lado del gobierno y los que están por el lado de Minera. Incluye ahí abogados de las grandes firmas estas, de esas que hacen Panama Paper, Pandora Paper y lavan por ahí cuantas cosas les da la gana. Y mire los ministros que están sentados, son familia. Y lo que están haciendo, el latrocinio que está haciendo Minera Panamá y Fiscuanto contra el pueblo panameño, debe parar. Desafortunadamente tenemos un gobierno genoflexo, un gobierno que dice que da un ultimátum como si no entendiera cuál es el concepto etimológico de la palabra ultimátum y siguen negociando. Es decir, esto es una verdadera vergüenza y el robo de Minera Panamá debe ser penado. ¿Dónde está este señor que se hace llamar Procurador General de la Nación, que no abre una investigación frente a un descarado robo como el de Minera Panamá? Esa empresa no tiene contrato. Entonces usted escucha hablar en este país de seguridad jurídica, de país, Estado de Derecho, ¿y dónde están las autoridades para ver esto? Yo soy de criterio que de oficio se debería haber abierto un proceso de asociación ilícita para delinquir, que es lo que está ocurriendo contra los intereses nacionales y contra el interés del pueblo panameño por parte de Minera Panamá. Pero bien, gracias a usted, el procurador, está más ocupado quizás atendiendo a la embajadora gringa y paseándose con ella que viendo los problemas que aquejan a la población panameña. Política, don Saúl Méndez, ¿cómo evalúa usted, por ejemplo, que todo el mundo dentro del partido oficialista está con el vicepresidente y ya ha anunciado sus intenciones? ¿Lo ve usted con opciones? Hay quienes señalan de que se podría dar un fraude en las próximas elecciones. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo analiza Saúl Méndez este escenario El, político? fra el fraude se dio en las elecciones pasadas y lo demostramos, no solo lo denunciamos, presentamos una querella penal a la Fiscalía Electoral y hasta hoy no ha querido abrir la investigación. El fraude se dio desde el periodo pasado y en verdad las leyes te las van cambiando, los decretos te lo van cambiando, ajustándolo a la partidocracia. Eso lo hacen los magistrados del Tribunal Electoral.
Fíjate, desde el año pasado, noviembre, se dijo que se iba a entregar una auditoría de una cantidad de firmas que no eran válidas. Hasta el sol de hoy nadie habla de esas auditorías. Eso lo dijeron los magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, aquí lo que hay es una verdadera institucionalidad quebrada, una verdadera institucionalidad corrompida, y naturalmente esto en verdad es una vergüenza en que han convertido el Estado panameño. Fíjate con relación al señor Carrizo, que es vicepresidente de la República. Cortizo había dado un término también para que renunciaran todos los que tenían que renunciar. No renunció ninguno, lo hicieron cuando quisieron lo hicieron. Pero además de eso, cuando él fue allá a anunciar su candidatura, todo el SPI estaba custodiando, todos los carros del SPI, todas las prebendas que tiene como vicepresidente de la República. Pregúntese usted, ¿eso es democracia? Obviamente, si yo voy a ser candidato, aunque sea vicepresidente de la República, yo debería renunciar a todos esos privilegios. Es decir, yo me voy a mover por mis medios, yo no voy a usar las cosas del Estado, porque eso obviamente da una relativa ventaja. Ahora, la situación de fraude o no, que fue por lo que usted me preguntó, yo le diría lo Sí. siguiente. Esto está tan podrido que ya dije que el fraude empezó en las elecciones pasadas, y el fraude está fraguado desde la legislación que se hizo en este periodo, es decir, el año pasado, para adecuar la ley electoral a los intereses de quienes están gobernando y sus clanes económicos que lo financian. Así que si nosotros queremos una real democracia, que es por lo que estamos propugnando, la democracia que nosotros aspiramos es la democracia de julio del año pasado, donde quien elige manda, así como el pueblo se rebeló el año pasado, le digo, ustedes van a buscar soluciones. El pueblo debe tener derecho a revocar mandatos a presidente, alcalde, diputado, representante, corregimiento, a todo el que esté por cargo de elección popular. El pueblo debe tener la posibilidad de revocarle el mandato. Pero para ello requerimos organizarnos, concientizarnos y una constituyente originaria que barra la podredumbre del Estado actual, funde un nuevo Estado con nuevas reglas del juego y se haga un equilibrio en la sociedad panameña que no existe en estos momentos. Por ahí es donde nosotros estamos obligados a movernos como pueblo, a aspirar a mejores cosas, como está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, con Petro, como está ocurriendo con Lula, por ejemplo, en el Brasil, y así sucesivamente. Nuestra América viene luchando por mejores días. Acaba de ganar las fuerzas políticas del correísmo elecciones municipales en Ecuador, porque los pueblos tienen que encontrarle salida al neoliberalismo, al latrocinio, al robo que estas oligarquías latinoamericanas han sometido a la población panameña. El pueblo peruano, 2 meses en lucha, casi un centenar de muertos, y no se rinde, porque es necesario cambiar el status quo de las cosas en los países. Ustedes están apoyando a la profesora Gordón. ¿Estarían Maribel ustedes, Gordón, Maribel Gordón, estarían ustedes dispuestos, porque se habla en estos días mucho de alianza, de apoyar a otro candidato o de aliarse a algún colectivo político? fíjate, nosotros siempre hemos estado abiertos a las alianzas, no con la partidocracia corrupta, obviamente, sino con el pueblo. Y hemos estado conversando con distintos candidatos que se han lanzado por la libre postulación, incluso con otro tipo de candidatos de menor jerarquía de algunas de estas estructuras formales del clientelismo político, y han dicho que van a apoyar. Entonces, la alianza por la que nosotros fraguamos es la alianza del pueblo, de la gente humilde, honesta y trabajadora de este país, de los profesionales, campesinos, indígenas, obreros, amas de casa, mujeres, negritudes, los sectores de los pueblos originarios, que realmente viren la situación como está y podamos crear un nuevo Estado para todos. No queremos excluir a nadie como hacen hoy los que tienen el poder económico, que excluyen a la mayoría. Ellos deben estar allí también. Pero lo que sí el Estado debe jugar es un papel de balanza frente a las ambiciones desmedidas que existen en estos momentos. Entonces, si existen acercamientos con políticos, digamos, de libre postulación entre ustedes que están con la profesora Maribel Gordón y... Sí, fíjate, hemos hablado con varios candidatos de libre postulación que no están con nadie y han querido hablar con nosotros y se ha hablado. Claro que sí, las puertas están abiertas para hablar con ellos, como no, y poder llegar a acuerdos, sin Ok. duda. Así que en eso estamos, y reitero, la alianza fundamental es con el pueblo panameño, que como vio en los diálogos de julio del año pasado, no solo fuimos capaces de desnudar cómo nos roban a los empresarios y a los gobiernos, sino también de hacer propuestas que adecenten este país y que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los panameños. Así que
Estamos bien encaminados, estamos recolectando firmas, vamos a un buen ritmo y sin duda nosotros esperamos estar en una de las tres casillas de la candidatura a la presidencia. Al margen que hay Saúl, una demanda de inconstitucionalidad al decreto que habla de tres casillas, porque eso no lo pone como requisito la Constitución. Saúl Méndez, dirigente de Suntra, conversando con Radio Panamá esta mañana de la realidad política de nuestro país. Que tenga buenos días, don Saúl. ¿Ah? Gracias, igual a ti, a todos los que nos están escuchando y viendo por redes sociales. Un abrazo y seguimos en la lucha. Este pueblo debe liberarse y debe liberarse en sus propios pies. Y 32.